Ok, buenos días a todos. Espero que estén bien. Voy a encender la cámara un ratito para poder verlos por un segundo. Ok. Creo que ya está la... Lo están conectando dos personas. Ok. Quiero iniciar comentándoles que ya están todas sus subidas en el campus para que ustedes lo puedan revisar. Es importante que ustedes sigan instrucciones. Cuando les pongo algo es para que ustedes lo lean literal y después lo puedan contestar. Como por ejemplo, hubo una pregunta que él nada más le pedía que me explicara una de las características de los seres vivos y hay personas que escribieron las 6. Y más o menos. Entonces ahora ya entiendo por qué a veces no les da el tiempo. No lee. 1, 2. Hubo un montón de personas que copiaron y pegaron resultados de su búsqueda de Google. ¿Verdad? Si hicieron eso, les puse, obviamente tienen 0 en esa pregunta, y 2, les puse el enlace donde encontraron la respuesta. Pues fue bien sencillo de encontrarlo, literalmente. Todo salió como de 2 artículos, más o menos, 2 páginas. Así que fue bastante sencillo poder identificar, porque ni siquiera cambiaban ninguna palabra. Entonces, eso es para que ustedes no cometan ese error, ¿no? En el examen del viernes, pues a volver a hacer lo mismo, porque no es la idea. Y tengo otros comentarios que realizarles. Solo regalen un segundo. En el caso de la pregunta 1, muchas personas describieron los niveles, que eran los niveles de organización, y hacer la analogía con el libro. Escribieron qué significaba cada nivel, pero no compararon con la analogía del libro, o viceversa. ¿Okay? También en el caso de leer las instrucciones, pedí que explicaran uno de los 6, no los 6. Para los que tuvieron la situación de poner página web, resultados de... O sea, es que literalmente, pues, o sea, pusieron características de los seres vivos y me pusieron maleabilidad y nunca lo vimos, pues. O sea, entonces, obviamente ya saben el resultado de esta situación. Solo quiero, por favor, si me pueden confirmar si pueden entrar al campus para ver su examen, entonces ya con la nota de ese examen. Entonces, para que lo hagan en el transcurso de la hora, de ser posible. Así que, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo, pueden detallarlo, pero no lo van a hacer acá, no lo vamos a hacer en vivo. Usted me va a escribir un correo electrónico diciéndome, Lick, miren, en esta pregunta, puede reconsiderar la calificación que dio porque esto y esto. Y adjunto la parte de la diapositiva, la parte del video, la parte del libro que respalda mi respuesta. Porque hay personas que dicen Lick, fíjese que es que tengo un reclamo del examen. Pues sí, pero ¿cuál? ¿Cuál pregunta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? ¿Estamos? Ok. Entonces iniciamos. Licenciado, disculpa, ¿cuándo es el examen? ¿Perdón? ¿Cuándo es el examen? El de la segunda unidad. Ajá. El viernes. Ok, gracias. Ok. Entonces. Será compartir pantalla. Ok. ¿Están viendo pantalla completa?
¿Cierto? Perfecto. Gracias. Así que ya pueden ir apagando sus cámaras también. Ok, ayer nos habíamos quedado hasta este punto hablando un poco de las cavidades. Hemos visto acerca de la extensión también, tanto de las meninges como de las cavidades craneales. Y hasta ahí nos habíamos quedado. El día de hoy también vamos a hablar un poco del flujo sanguíneo. Esto es algo que nosotros no hemos hablado tan frecuentemente. Esto sobre todo porque la verdad es un poco complejo entender el sistema cardiovascular porque es una red muy intrincada de venas, arterias, entre otras cosas. Sin embargo, es importante que nosotros podamos ver. En primer lugar, debemos de entender que así como la sangre llega a otras partes del cuerpo, obviamente también llega al encéfalo. Y va a llegar principalmente a través de dos arterias importantes que son conocidas como las arterias carótidas y las arterias vertebrales, que las pueden ver en la imagen que nosotros tenemos. En el caso de la arteria carótida se encuentra más o menos como al extremo inferior de la quijada e incluso cuando ustedes hacen ejercicio, usualmente esa es la arteria, decimos vena, pero es la arteria que realmente es mucho más, o sea, lo pueden notar incluso, ustedes pueden sentir cómo está ocurriendo el flujo. Y en el caso de los senos venosos, que son otra parte importante del sistema irrigatorio, también van a drenar las venas yugulares internas y retornan por estas venas hacia el corazón. Así que en el caso de las arterias es lo que nosotros bombeamos del corazón hacia el órgano diana y del órgano diana hacia el corazón lo hacemos a través de las venas. Algo interesante del cerebro es que como tal realmente solo representa el 2% del peso total de nuestro cuerpo, pero puede llegar a utilizar hasta el 20% del oxígeno y de la glucosa. Eso es algo importante. Nutrientes, micronutrientes, aun cuando se encuentra en estado de reposo, como por ejemplo cuando nosotros dormimos. Ya sabemos que las neuronas sintetizan ATP casi exclusivamente a partir de la glucosa y por medio de esto se requiere oxígeno. Una pregunta de examen. Lo cual entonces aumenta la actividad neuronal y de las neuroglías en determinada región del encéfalo, lo cual entonces va a hacer que el flujo sanguíneo también aumente. ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan, habíamos visto en la unidad anterior un componente importante que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, nosotros debemos de comprender que es como los vigilantes, como los guardianes que no permiten el ingreso de cualquier sustancia hacia nuestro cerebro. Son un conjunto de células que se encuentran dispuestas una al lado de la otra y son sumamente especializadas y no permiten el ingreso de ningún tipo de sustancia ajena a la glucosa, ajena a micronutrientes, ajena a algunos ácidos grasos, así como también algunos componentes de la glucosa. Esto bajo el entendido que funciona correctamente. Pero cuando tenemos dificultades y la barrera hematoencefálica se ve comprometida, ahí es donde podemos entonces permitir incluso que se alojen componentes infecciosos, componentes, por ejemplo, de nuestra alimentación, se pueden causar, puede invadir en algunos casos hongos o flujo, o por ejemplo, en el caso de un traumatismo puede generar un coágulo sanguíneo y esto también va a pasar por esta barrera hematoencefálica. Sin embargo, generalmente lo que pasa cuando funciona bien es glucosa, en algunos casos, ¿qué han escuchado acerca de la, perdón, acerca de la dieta keto ustedes? Esta dieta que ha sido muy famosa en los últimos años. ¿Ok?
¿Qué han escuchado sobre esto? ¿O alguien la ha Yo practicado? no, la verdad, hasta ahorita la escucho. No, Yo pero no igual. puedo creer. Nadie ha escuchado nada sobre la dieta keto o cetogénica. Es cetogénica, se comen bastantes proteínas y grasas naturales. Sí, incluso, permítame un segundo. Incluso hay algunas dietas cetogénicas extremas que puede llegar a consumir usted cerca del 80% de su alimentación en grasa, 15% de proteínas y apenas un 5% de carbohidrato. Todo esto bajo el entendido que se genera una molécula que son llamadas cetonas. En algún momento, ahorita acabo de leer un libro muy interesante que se llama como Resolviendo el Código de la Dieta Keto, porque se ha creído por mucho tiempo que la dieta keto produce estos componentes que son cetonas y en algunos casos dicen que funciona como un supercombustible en lugar de la glucosa y que es más sostenible porque no generamos alteraciones de glucosa a nivel sanguíneo. Y resulta que las cetonas sí son componentes, sí existen, pero no son un supercombustible, sino que lo que hacen es que a nivel mitocondrial permiten como un descanso a la mitocondria para que no esté realmente súper saturada. Eso quiere decir de que también este tipo de sustancias, como las cetonas, pueden pasar la barrera hematoencefálica, pero no como se nos ha pintado, que es un supercombustible. Y en el caso del oxígeno como tal, si nosotros tenemos una privación de oxígeno, entre 1 y 2 minutos puede generar una función, puede deteriorar la función neural, o incluso cuando nosotros pasamos más de 4 minutos sin recibir oxígeno, puede generar un daño irreversible en nuestro encéfalo. En el caso de la glucosa, sabemos que no se aloja principalmente en el encéfalo. ¿Dónde se aloja principalmente la glucosa? En la sangre. Sangre. ¿Otros lugares? ¿2 lugares más? Como glucógeno. ¿A dónde? El hígado. Muy bien, en hígado, hepático y... El páncreas. No, el páncreas produce la insulina. Los órganos. No, a nivel muscular, ¿ok? En el tejido muscular nosotros podemos guardar, podemos almacenar glucosa en forma de glucógeno. Entonces, el cerebro no almacena glucosa como tal. Por ende, constantemente se le debe de estar aportando estos niveles y tratar de mantenerlo lo más estable posible. Ocurre que cuando tenemos personas diabéticas, pues obviamente su nivel de glucosa en sangre es muy variante, sobre todo porque innatamente ya sus valores son altos y cuando introducimos entonces medicamentos que apuntan a bajar la glicemia, o sea, generar una hipoglicemia, cuando una persona no está bien controlada, no está bien alimentada o, por ejemplo, está tomando dosis más altas de un hipoglicemiante, que son las pastillas o la misma insulina cuando es inyectada, si no se está controlando, si no está recibiendo la dosis correcta, puede generar lo que se conoce como un shock diabético, el cual, por ejemplo, las primeras muestras son temblores, empieza a perder como las habilidades mentales, no puede concentrarse, se siente mareado, entre otras cosas.
Y también, ya en casos más severos, puede generar convulsiones, puede generar coma e incluso hasta la muerte. ¿Saben que es más peligroso tener una hipoglicemia que una hiperglicemia? Ustedes saben los valores normales para los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuántos se han hecho exámenes de glucosa en sangre? Yo. Y si mal no recuerdo es el 70 para arriba, lo normal. Si es menos de 70 es bajo. Ok. ¿Y arriba de cuánto se vuelve diabetes? De 115, Lee. Sí, esa línea constantemente le están cambiando. Para serles muy sincero, hace 10 años era 100 gramos por decilitro y en el caso de ahora es 110. Pero la verdad, yo considero que realmente el que estén moviendo estos valores no habla nada más que de la incapacidad que estamos teniendo para poder controlar esta enfermedad. Hay personas, por ejemplo, que han registrado valores. Imagínense que hasta 110 bueno, de 100 a 110 se considera como prediabético. De 110 hacia arriba ya como diabético. Hay personas que yo tengo mucho contacto en clínicas que han llegado con una glicemia de 800. Se sienten un poquito mareados, estamos de acuerdo, pero no corren riesgo de muerte. El problema cuando nosotros tenemos demasiada glucosa en sangre constantemente empezamos a dañar de a poco los órganos y por ahí empieza a perder, por ejemplo, sensibilidad, que es conocida como ¿cómo es que se llama? No es retinopatía, empieza a perder la sensibilidad en las extremidades. Por ejemplo, en algunos casos ya muy, muy fuertes, por ejemplo, puede empezar a dañar la retina, puede empezar a causar daños a nivel hepático, fallos renales. En el caso de las personas que tienen esta pérdida de sensibilidad en las extremidades, por ejemplo, se pueden golpear, se pueden herir, y son personas que, por ejemplo, no están muy pendientes de su propia salud y eso puede llegar hasta engangrenarse, amputaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos niveles de glucosa muy altos, pero cuando nosotros tenemos niveles de glucosa muy bajos, obviamente esto es un poco más alarmante de manera inmediata, pero porque puede llegar a causarlo. ¿Ok? Ahora, una vez que ya vimos la barrera hematoencefálica, pasemos al tronco del encéfalo y la formación reticular. Esto ya lo hemos visto, recuerden, porque vimos el bulbo raquídeo, vimos el cerebelo, vimos el mielencéfalo, el metencéfalo y el mesencéfalo, que son las estructuras que nosotros vamos a ver a continuación. Si ustedes pueden observar en la imagen que tienen en la parte izquierda de la diapositiva, vamos a ver que en cada uno de ellos hay elementos de color amarillo que son principalmente los bulbos. Hablamos, como les decía, principalmente de las estructuras en la unidad anterior, en el tema anterior como tal, y no tocamos los bulbos porque lo íbamos a hacer en este momento. Los bulbos, como por ejemplo en la parte superior que ven el bulbo olfatorio, que se encuentra aquí en la parte de amarillo, el tracto olfatorio, el tracto óptico, y cada uno de ellos que ustedes pueden observar de color amarillo son bulbos. Son estructuras que, como vimos anteriormente, eran formados a través de las cavidades de la placa neural. Esto hace entonces que dentro de la formación reticular, que si ustedes recuerdan, en el caso del cerebro, es como ese primer contacto que nosotros tenemos de la médula espinal hacia el encéfalo. Entonces, es sobre todo un área de comunicación. Y en el caso de los tractos sensitivos, que son ascendentes, o sea, vienen de la médula espinal hacia el cerebro, y los tractos motores que van del cerebro hacia la médula espinal.
Por ende, entonces, hay recordemos que hay una sustancia que es conocida como la sustancia blanca, que va a formar abultamientos en la superficie anterior del bulbo. Y estos se conocen como el nombre de pirámides y están formados por grandes tractos córtico-espinales. Eso quiere decir, controla movimiento voluntario de las extremidades y del tronco. En el caso de la imagen, pueden observarlo por acá, que estas estructuras que nosotros estamos viendo el cerebro con una vista inferior. Ay, Carol, gracias. Neuropatía. Ya rato está retinopatía. No, es neuropatía, gracias. Ok, entonces, en el caso de esta particularidad, entonces se va a formar estas estructuras que son conocidas como pirámides. Las pirámides, vamos a verla en la siguiente diapositiva, las pirámides generan entonces estos núcleos que van a funcionar como un canal de comunicación. Recordemos que un núcleo como tal es una colección de cuerpos neuronales. Eso quiere decir que son múltiples haces de neuronas y axones que van a controlar funciones vitales. Como por ejemplo, tenemos el centro cardiovascular, que regula el ritmo e intensidad de latidos cardíacos, el diámetro, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, cuando veíamos la dilatación y la constricción. En el caso del centro respiratorio, va a estar a cargo del ritmo básico de la respiración, o también los reflejos, por ejemplo, el vómito, la deglución, estornudo, tos e hipo. Y todos estos bulbos se encuentran en la zona de la formación reticular. También hay un componente que son conocidos como los núcleos olivares inferiores, que nos ayudan a ajustar o a generar respuestas de ajuste ante las actividades musculares, y el núcleo grácil y cuneiforme, que nos ayudan a integrar la información sensitiva al tálamo a través del lemnisco medial. Adelanto un segundo. Perdón. Sí, vamos a volver por acá. En el caso, si ustedes pueden observar por acá, este es quiero que se ubique acá. Lo que estamos viendo ahorita es un plano transversal, ¿verdad? De la protuberancia del bulbo raquídeo como tal. Y en este espacio ustedes pueden ver que, voy rayando mejor. Aquí, ¿verdad? Tenemos la médula espinal, ¿verdad? Viene la información de la parte superior, de la parte inferior. Y esto, ¿verdad? Va a tener cada una de las estructuras en el caso de los nervios espinales, que lo vamos a ver más adelante. Obviamente, la información pasa por esta como autopista, por así decirlo, y aquí es donde nosotros encontramos el centro del bulbo que nosotros habíamos hablado, que son conocidos como las pirámides. En este espacio nosotros vamos a tener la información de distintos componentes. Y este espacio, que es conocido como la decusación de las pirámides, es donde se traslada la información, así como lo hemos visto, recuerdan el quiasma óptico, lo que nosotros veíamos de nuestro campo visual derecho, lo interpretábamos en nuestro cerebro, en nuestro hemisferio izquierdo y viceversa. Aquí ocurre exactamente igual. Y esto hace entonces que esta información se vaya a alojar al tálamo para poder hacer los ajustes. ¿Estamos bien? Aquí. ¿Vamos? Chile. Ay, ok. Adicionalmente, tenemos en el caso del bulbo, también tiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición, el equilibrio. Y vamos a ver que cada uno de estos elementos se cruza con los nervios, con algunos de los nervios craneales que vamos a empezar a ver el día de mañana. Como por ejemplo el núcleo gustativo del bulbo es parte de la vía gustativa que va desde la lengua hasta el encéfalo, y recibe aferencias de las papilas gustativas. O por ejemplo, los núcleos cocleares del bulbo forman parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo y reciben aferencias auditivas de la cóclea. Recordemos que la cóclea es
¿Vieron esto en general, la cóclea, que es como un caracolito que nosotros tenemos en el oído medio? Usualmente pensamos que el tímpano es la estructura más importante del oído, pero la cóclea realmente es como un pequeño caracol que tiene líquido a lo interno, y cuando nosotros escuchamos algún sonido, que realmente es una vibración, esa vibración cambia el sentido y la vibración que ocurre a lo interno de esa estructura. Y esto también tiene un componente importante, ¿sabían? Con el equilibrio. ¿Saben que el oído está muy, muy relacionado con el equilibrio? ¿Alguno de ustedes les ha dado vértigo, por ejemplo, o les ha dado que a partir de una infección auditiva o una infección en el oído pierden el equilibrio? ¿Uno le ha pasado? A mí me pasó, Lick, después del COVID. Me quedó una infección en el oído y más que todo cuando me agachaba y me levantaba de una vez, sentía como un mareo y de repente iba caminando y sentía como que se me movía el piso. Sí, exactamente, porque nosotros está muy relacionado el sentido vestibular con el oído. Vamos. Y finalmente, en el caso de los núcleos vestibulares del bulbo, como les hablaba, tiene mucho que ver con el equilibrio, tiene que ver con la información que recibimos desde nuestro oído hacia el encéfalo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Creo que no. Entonces, ahora observemos en el caso de cómo se relaciona el bulbo y los nervios craneales. No lo vamos a ver tan a fondo, pero sí no les quería dejar de mostrar esto, porque va a cobrar sentido mañana, y por eso les decía que quería que ustedes pudieran como prestar mayor atención a la introducción que le estaba haciendo, porque a veces creemos que los nervios craneales como que nacen en un vacío, y realmente los nervios craneales están ubicados en cada uno de los puntos que acabamos de observar. Como por ejemplo, no los voy a detallar porque lo vamos a ver el día de mañana, como por ejemplo el bulbo y tiene axones importantes en el caso de los nervios vestíbulo-cocleares o los nervios. Acordemos que hablamos de nervios porque son pares, ¿verdad? Siempre recordemos esto. O en el caso de los nervios glosofaringeos, que tienen que ver con la deglución, con la alimentación, la salivación, o el nervio vago, que también lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de los componentes de desarrollo y de información y de comunicación entre el sistema digestivo y el encéfalo, o por ejemplo los nervios accesorios que tienen que ver con los procesos de impulsos nerviosos a través de la deglución, o el nervio hipogloso que tiene que ver con la regulación de movimientos linguales, de movimientos de deglución y de la. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? De nuevo, eso lo vamos a ver a mayor detalle mañana. Ahora hablemos de la segunda estructura importante que quiero mostrarles, que es la protuberancia. En el caso de la protuberancia, nosotros ya recordemos que ya la vimos nosotros en el tema anterior, y que es una estructura que está situada directamente encima del bulbo. Esto hace entonces que la protuberancia contiene núcleos, ¿verdad? Al igual que nosotros hemos visto ahorita con el bulbo, también tiene elementos importantes de comunicación y funciona como un puente que conecta diferentes formas y diferentes informaciones en distintas partes del encéfalo. La región ventral de la protuberancia, recordemos ventral, la parte anterior de la protuberancia, forma una importante estación de transmisión sináptica. Eso quiere decir, recordando que en esta estructura nosotros debemos de entender
que principalmente funcionan como elementos de transmisión de información. En el caso de algunos otros núcleos que están localizados, en el caso del área neumatáxica y el área apneústica, son también componentes importantes que nos ayudan a controlar la respiración, controlar el ritmo cardíaco, o la protuberancia también está muy asociado con los núcleos como tal, con 4 nervios craneales, como por ejemplo el nervio trigémino, que está rápidamente, ¿verdad? Que está muy asociado con la parte sensitiva de la cabeza, el rostro, incluso está muy controlado por el músculo trigémino que se encuentra en la cara, o el nervio abducens, los nervios abducens, que son componentes importantes en el manejo de desarrollo de movimientos oculares, o los nervios faciales, que están asociados con la secreción de saliva, lágrimas, contracción muscular, expresiones faciales, o los nervios vestibulococleares, que los acabamos de ver anteriormente, asociados mucho con equilibrio, entre otras cosas. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Y finalmente, en el caso del mesencéfalo, recordando un poquito que en el caso del mesencéfalo, nada más, un segundo para ubicarlos un poquito en... ¿Qué? Recordando un poquito el mesencéfalo, ¿verdad? Que es esta estructura que se encuentra entre la antesala de la protuberancia y del bulbo y el tálamo, este espacio, ¿verdad? Que es como una placa. Me gusta verlo como una placa realmente. Va a tener información muy importante y se va a asociar con 2 pares de nervios muy importantes. Volvamos a la otra presentación. En el caso de los otros 2 componentes importantes de los nervios que va a estar presente en el mesencéfalo, son los nervios oculomotores, que nos ayudan a generar, controlar movimientos del globo ocular, es decir, del ojo. Y en el caso también de los nervios trocleares, que están muy asociados con enviar impulsos nerviosos hacia el globo ocular a través de estos mismos nervios. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Todos claros? Ok. Sí, Perfecto. Ok. Y con eso entonces hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Mañana entonces continuamos. Recuerden trabajar, recuerden que tienen el trabajo pendiente que se entrega hoy para que no lo vayan a descuidar. Recuerden hacer esto. Y el día de mañana, estén preparados todos. Realmente, si ustedes ven los nervios craneales, ya los hemos adelantado, hemos hablado un poco acerca de ellos. Entonces, yo creería que mañana vamos a ver entre 6 a 8 nervios, que son 12. Así que más o menos estén ya listos, esté listo cada pareja o cada trío. Por ahí algunos en la noche los mandé porque me escribieron, se reportaron que no se habían logrado conectar, y los mandé a que se pusieran con alguno de los grupos que estaban formados. Entonces, para que le den la bienvenida por ahí si alguien les escribe, ¿verdad? En el caso de... ¿Quién no ha terminado la tarea todavía? ¿Qué grupo? No lo voy a regañar, solo quiero saber. ¿Quiénes? ¿Ya todos lo entregaron? No les puedo creer. Si a todos los entregaron, me sorprendería. Hasta voy a revisar.
fisiología. Ah, por cierto, también, se fijaron que ya les subí un montón de información al campus para que lo puedan ir revisando también. Ok, grupo 6. Ok. Frandia, el caso suyo, que cuando se acercó al grupo, ya habían avanzado, entonces únase usted, Frandia, con el grupo 3. ¿Alguien más? Ahorita revisé, solo 6 lo han entregado, así que no creo que solo 6 han subido su tarea, así que solo son 6 grupos, faltan 6. De ahí la otra persona que me había escrito, creo que era Nimai, que lo mandé, y Brenda. Brenda. No la veo. Aquí está Brenda Núñez. ¿Brenda? Sí. ¿Se logró con el grupo? Sí. Perfecto. Y Nimai, no lo veo. No está hoy. ¿Ok? Entonces, así quedamos. Nos vemos el día de mañana. Joseph. Okay. Antes que nos vayamos, porque fíjense que todavía tenemos unos segunditos. Y si quiere, Joseph se queda al final. Para que nosotros programemos el examen del día viernes, del día viernes. ¿Qué horario les conviene? Que sea por la mañana, igual hora clase. Preferiría en otro momento. Hora clase. Estamos a las 9 de la mañana, no es tan tarde ustedes. Hora clase. Ok. La mayoría me están escribiendo por ahí. Hora clase, perfecto. Ok. Entonces el examen va a ser a las 9 de la mañana, el día viernes. Ok, súper. Así quedamos. Va a ser como igual, como 1 hora y media, para que no estén corriendo. Ok. Listo, entonces, gracias y nos vemos mañana. No se olviden de enviar sus tareas. Feliz día. Lick, una pregunta. ¿Solo uno sube la ¿La diapositiva? tarea? Sí, Sí. solo uno. Sí, es que así me aparecía en el campo a mí como pendiente. Sí, pero yo lo califico después acorde al grupo. Okay. Gracias, feliz día. Ya revisé el examen. Lo que sale en amarillo son las malas, ¿va? Amarillo es puntuación parcial. Amarillo es puntuación parcial y rojo si es 0 y verde es el puntaje total. Sí, es que una no me dio chance a terminarla entonces, pero sí está en amarilla. Sí, es puntuación parcial. Gracias, Lick. Gracias. Joseph, ¿de qué correo me está hablando, Joseph?